Hola a todos y todas, soy la doctora Sara Amarilla, especialista en infectología pediátrica. En esta ocasión les estaré presentando el tema del módulo número 5, patógenos relevantes en el ámbito de la prevención y control de infecciones. La introducción de los antimicrobianos fue un hecho de gran impacto en la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades, pero a la par se pudo evidenciar la aparición de resistencias concomitantes de los distintos gérmenes a estos antimicrobianos. En la placa podemos evidenciar en la línea del tiempo como a la par de la aparición de los distintos antimicrobianos que fueron desarrollándose, también se pueden ver en la parte inferior la aparición de las distintas cepas resistentes a estos, hasta llegar a nuestra década en que ya tenemos la aparición de las preocupantes carbapenemasas en los gram negativos e inclusive multiresistencia. Si hablamos del impacto que tienen las infecciones por estos gérmenes multiresistentes hoy día, podemos tener en cuenta que cada día 1 de cada 20 pacientes hospitalizados adquieren una infección asociada a la atención de salud. Sabemos que estos gérmenes están relacionados con pacientes hospitalizados. Cada año, 2 millones de personas adquieren una infección por bacterias multiresistentes y al menos 23.000 fallecen a causa de ello. Un informe reciente de la CDC informa que actualmente hay 18 patógenos que están siendo resistentes a los mejores antibióticos que disponemos. Y también es importante mencionar que hay una carga importante económica de estas infecciones asociadas a la atención de salud que, por ejemplo, en Estados Unidos puede alcanzar a valores de 45.000 millones de dólares. En síntesis, las infecciones por estos gérmenes multiresistentes causan una mayor estadía hospitalaria, suponen un mayor costo hospitalario y, por sobre todo, generan mayor mortalidad a causa de la infección. La Organización Mundial de la Salud establece una lista de patógenos multiresistentes prioritarios a la hora de investigar nuevas opciones terapéuticas, nuevas opciones antimicrobianas. Aquí podemos evidenciar en esta placa esta lista de prioridades actualizada a marzo de este año, en que podemos ver que la Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, los gérmenes resistentes a carbapenémicos son una prioridad crítica en el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas. Así también vemos el enterococo vancomicina resistente, el Staphylococcus aureus meticilino resistente y vancomicina resistente, y otros gérmenes que van siendo objeto de preocupación para el desarrollo de nuevos antimicrobianos como opción para el manejo de estos gérmenes. En esta ocasión vamos a hacer hincapié en 4 tipos de gérmenes principales que nos atañen en el ambiente hospitalario al manejo de estas infecciones multiresistentes. Vamos a estar hablando en ese sentido, en primer lugar, del Staphylococcus aureus, con sus opciones de resistencia a meticilina, resistencia intermedia a vancomicina y resistencia a vancomicina. Asimismo, veremos los enterococos fecalis y faecium resistentes a vancomicina y los microorganismos gram negativos multiresistentes, productores de beta-lactamasas y productores de carbapenemasas. Y también haremos hincapié en algunas cuestiones con respecto a las infecciones con Clostridium difficile. Primeramente, veremos las infecciones por Staphylococcus aureus, uno de los principales causantes de infecciones intrahospitalarias. El Staphylococcus aureus son cocos gram positivos ubicados en racimos que generalmente colonizan hasta el 30% de las personas en las zonas de narinas, faringe o periné. Esta colonización es asintomática, pero estas personas pueden servir de portación para pasar este germen al ambiente u otros pacientes. Sabemos que el Staphylococcus aureus es responsable de una amplia gama de patologías.
Por un lado, es responsable de infecciones localizadas de piel y partes blandas, pero por otro lado, también causa infecciones invasivas de mayor gravedad, incluyendo bacteremia, neumonías, osteomielitis, artritis, empiemas, tromboflebitis sépticas, infecciones del sistema nervioso central. Y es así que también es responsable de infecciones asociadas a la atención de salud, generalmente asociadas a catéter, a neumonía asociada a ventilador y bacteremias, patologías que pudieran complicar la evolución del paciente. Se conoce que el Staphylococcus aureus ha ido evolucionando en cuanto a resistencia a antimicrobianos. En esta línea del tiempo podemos ver cómo esta resistencia fue aumentando en espectro antimicrobiano, pudiendo ver que en 1946 aparece la resistencia a la penicilina mediada por beta-lactamasas. En 1950 aparece la resistencia a macrólidos y tetraciclinas. En 1960, ante la aparición de meticilina como opción a esas beta-lactamasas, ya aparece la resistencia a meticilina un año después. En 1997, más recientemente, puede evidenciarse la aparición de cepas con una resistencia intermedia a la vancomicina y en el 2002 ya con una resistencia franca a la vancomicina. El Staphylococcus aureus meticilino resistente va siendo un germen preponderante en las infecciones intrahospitalarias. De hecho, va siendo uno de los gérmenes multiresistentes más comunes en los hospitales. La cantidad de infecciones de Staphylococcus aureus resistente a meticilina adquiridos en el hospital, así como los adquiridos en la comunidad, va en ascenso y eso es preocupante. Debido a las hospitalizaciones más largas, a los costos y a la morbilidad y mortalidad que atrae esta bacteria, esta situación realmente va siendo un problema de atención sanitaria. En un inicio, el Staphylococcus aureus meticilino resistente fue relacionado a infecciones adquiridas en el hospital. Sin embargo, se está viendo el auge de infecciones asociadas a la comunidad por este germen meticilino resistente. La diferencia de este germen con el adquirido en forma intrahospitalaria es que afecta a individuos sanos. Está asociada a hacinamiento, a lesiones en piel, a presencia de objetos o superficies contaminadas y a falta de higiene. La introducción de cepas adquiridas en la comunidad en el ambiente hospitalario es una situación preocupante en el manejo sanitario. Hasta hace poco, las infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente estaban asociadas a adquisición en el hospital. Sin embargo, se está viendo desde hace un tiempo que el Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad fue ganando preponderancia e inclusive va siendo causante de infecciones intrahospitalarias, siendo primariamente de la comunidad. La preocupación va siendo que estos gérmenes comunitarios van adquiriendo preponderancia a nivel intrahospitalario, causando todo un problema a nivel sanitario. Pero más preocupante aún resulta la aparición de cepas de Staphylococcus aureus con una sensibilidad reducida a la vancomicina. Sabemos que este antimicrobiano constituye el arma principal frente a nuestro Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, por la adquisición de genes resistentes VAN-A o VAN-B, estas bacterias van adquiriendo una resistencia, por un lado intermedia y posteriormente una resistencia franca a la vancomicina. La diseminación de estas cepas con resistencia a la vancomicina significarían un gran problema de salud pública a nivel mundial, dado a la poca disponibilidad de antimicrobianos como respuesta a estos gérmenes. La resistencia a la vancomicina en el Staphylococcus aureus fue hallada inicialmente en Japón en 1996 y posteriormente fue hallada en Reino Unido, Asia, Brasil, Estados Unidos y Francia, extendiéndose a nivel mundial. Estos pacientes portadores de esta resistencia exigen una observancia estricta de precauciones de contacto, que estaremos hablando más adelante, y de medidas de aislamiento para poder prevenir la propagación de estos gérmenes. A continuación, pasaremos a hablar del enterococo vancomicina resistente. El género Enterococcus son cocos gram positivos anaerobios facultativos. Generalmente forman parte de la flora intestinal normal, pero también se los puede ubicar en áreas de orofaringe, vagina o piel. También se los encuentra en la superficie del ambiente. De las 18 especies
que existen son 5 las que tienen implicancia en patología en humanos, que son las citadas Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, Gallinarum, Caseliflavus, Flaescens. De estas, las que nos preocupan actualmente son las 2 primeras, debido a que son causantes de infecciones asociadas a la atención de salud. En cuanto a la resistencia a la vancomicina, que es la situación preocupante en estos enterococos, existen 2 tipos de resistencia. Por un lado, una resistencia intrínseca, que es más propia del Enterococcus gallinarum y el Enterococcus caseliflavus, que es de bajo nivel, adquirida en forma natural y que en baja frecuencia produce infecciones graves. Sin embargo, la resistencia adquirida, más propia del Enterococcus faecium y el Enterococcus fecalis, sí está asociada a infecciones de mayor severidad y adquiridas en el ambiente hospitalario. Los genes en esta resistencia adquirida generalmente implicados son el BAN-A y el BAN-B. La importancia clínica de la infección por Enterococo vancomicina resistente radica que, siendo los enterococos en general productores de infecciones serias como endocarditis, bacteremias, infecciones del tracto urinario, infecciones de heridas, sobre todo con mala evolución en pacientes con inmunocompromiso, y al ser los glucopéptidos, como la vancomicina, el primer arma al que se acude para hacer frente a estos gérmenes, el hecho de presentar resistencia a la vancomicina hace mucho más dificultoso el tratamiento, una mayor estadía hospitalaria, una mayor mortalidad y peor evolución de estos pacientes. En cuanto a la adquisición y a la transmisión de estos gérmenes, los pacientes colonizados por Enterococo vancomicina resistente usualmente son asintomáticos. Portan a estos gérmenes como parte de la flora intestinal normal y en ese sentido se constituyen como reservorio de propagación de estos gérmenes al ambiente y a las personas que les rodean. El Enterococo vancomicina resistente se transmite a través de contacto directo, es así que un personal de salud a través de sus manos puede transmitir esta infección a los pacientes y así también es transmitida en forma indirecta a través de materiales o equipos contaminados. Estos gérmenes sobreviven en superficies inanimadas incluso por semanas. Es así que es importante y crucial la limpieza y desinfección adecuadas para poder erradicar la posibilidad de la transmisión. A continuación nos ocuparemos de los microorganismos gram negativos multiresistentes. Es decir, estaremos hablando por un lado de las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y también a las no fermentadoras, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii. Hablemos primeramente de las enterobacterias, entre las que principalmente se encuentran la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae como principales representantes. Las enterobacterias son bacilos gram negativos, fermentadores, que usualmente forman parte de la flora intestinal normal y que con frecuencia son aislados de pacientes hospitalizados. La resistencia de estos gérmenes radica en la producción de unas enzimas llamadas beta-lactamasas que los hace resistentes a penicilinas y cefalosporinas. Las especies de Serratia y Enterobacter también son productoras de estas beta-lactamasas. La Pseudomonas aeruginosa, uno de los principales componentes entre los bacilos gram negativos multiresistentes, es una bacteria no fermentativa que en la naturaleza usualmente habita ambientes acuáticos y que se caracteriza por su múltiple resistencia a antibióticos. Puede comportarse como patógeno oportunista al causar infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Como causante de infecciones asociadas a la atención de salud, es responsable de infecciones del tracto urinario, neumonías asociadas a la ventilación y también bacteremias e infecciones asociadas a catéteres. Los bacilos gram negativos se caracterizan por tener múltiples mecanismos de resistencia y también por el hecho de que inclusive utilizan distintos mecanismos para ser resistentes a un mismo antimicrobiano. En ese sentido, tenemos por ejemplo a la Escherichia coli y a la Klebsiella pneumoniae que producen beta-lactamasas de espectro extendido. Este mecanismo de resistencia está codificado en genes que son transmitidos a través de porciones de genes denominadas plásmidos de bacteria a bacteria.
y es así que los hace resistentes a la mayoría de los betalactámicos, a las penicilinas, a las cefalosporinas, cefamicinas, carbapenémicos y monobactámicos. Los plásmidos portadores de estos genes de betalactamasas de espectro extendido son plásmidos generalmente grandes que también abarcan otros genes de resistencia a fluoroquinolonas o aminoglicósidos, por ejemplo. Entonces, esa bacteria es resistente a todo ese espectro de antimicrobianos. Los antibióticos carbapenémicos se constituyeron entonces como respuesta o como opción de tratamiento a las bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido. Pero, para complicar un poco más la situación, las enterobacterias ya se volvieron resistentes a carbapenémicos, ¿verdad? En varias partes del mundo, incluido nuestro medio. Es así como Klebsiella pneumoniae, una de las principales exponentes de esta resistencia, es productora de carbapenemasas que la hacen resistente a los carbapenémicos, ¿verdad? Podemos citar como carbapenemasas específicas la bimmetalocarbapenemasa asociada a Klebsiella pneumoniae, o también la carbapenemasa del tipo metalobeta-lactamasa 1 de Nueva Delhi, que se descubrió inicialmente en India y Pakistán y actualmente está mundialmente diseminada. La importancia clínica de la infección por estos bacilos gram negativos multiresistentes radica en que estos pacientes necesitarán hospitalizaciones más largas y su atención en salud implica costos más elevados, dado que se hará uso de otros antimicrobianos. La terapia antimicrobiana inicial a menudo es ineficaz y esto lleva también a un cambio en la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Por último, nos ocuparemos de las infecciones por Clostridium difficile. El Clostridium difficile es absorbido por vía oral en sus dos formas, en la forma vegetativa y en forma de esporas. Solo la forma de esporas sobrevive la acidez gástrica y llega a intestino delgado, donde a través de la acción de ácidos biliares desencadena su forma vegetativa, que es la forma activa. Esta forma vegetativa llega al colon, donde se multiplica y a través del cambio en la flora bacteriana producida por antimicrobianos utilizados previamente, puede liberar las toxinas A y B y enzimas hidrolíticas que actúan sobre el epitelio intestinal, causando la reacción inflamatoria correspondiente con liberación de citoquinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, desencadenando una quimiotaxis y aumento de la permeabilidad vascular y generando el proceso inflamatorio que genera la formación de las pseudomembranas características de fibrina y la diarrea acuosa. La exposición a antibióticos como clindamicina, penicilina, cefalosporinas y fluoroquinolonas son claves ya que alteran la flora intestinal y hacen que este germen pueda realizar su acción en el intestino con la liberación de las toxinas mencionadas. Puede causar una forma leve de la enfermedad, caracterizada por diarrea no sanguinolenta, a menudo es mucosa, calambres, náuseas, deshidratación, fiebre baja y leucocitosis. La forma severa de esta infección puede incluir colitis, diarrea acuosa, dolor abdominal, fiebre, náuseas, distensión abdominal y las características pseudomembranas en el intestino. También puede ocasionar el megacolon tóxico, que puede comprometer la vida del paciente. Es interesante mencionar que a partir del 2000 se ha aislado una nueva cepa de Clostridium difficile, esta cepa B/NAP1027, que causa una enfermedad más severa y que es más resistente a las terapias usualmente utilizadas. Es más factible de causar recaídas y se asocia a una mayor mortalidad. Esta cepa tiene la característica de producir 16 veces más cantidad de toxina A y 23 veces más cantidad de toxina B que las cepas conocidas. Hablando de la colonización, se sabe que aproximadamente el 3 a 5% de los adultos sanos y el 20 a 40% de los pacientes hospitalizados están colonizados por esta bacteria. Ellos generalmente son asintomáticos, pero así se constituyen como reservorio de la misma. Estas esporas, al ser resistentes, pueden ser transmitidas a través de la piel de los pacientes asintomáticos y el personal de salud puede ser canal para esta transmisión. Dadas las dificultades en el manejo y el tratamiento de las infecciones por estos gérmenes multiresistentes, la prevención y control de la diseminación de estos gérmenes es crucial. En ese sentido, esta prevención y control la realizamos mediante la vigilancia epidemiológica, la notificación inmediata y medidas de precauciones con el paciente portador de estos gérmenes multiresistentes.
Para el paciente con infección o colonización por estos gérmenes, hay recomendaciones específicas. Tenemos que tener en cuenta las precauciones estándar y las precauciones de contacto, que voy a describir a continuación. Las precauciones estándar constituyen todas las medidas que tomamos de cuidado con respecto a todos los pacientes, independientemente de la patología que posean, y sobre todo en estos pacientes portadores de gérmenes multiresistentes. En ese sentido, son medidas simples, pero que demostraron tener un alto impacto en la prevención de la transmisión de estos gérmenes. En primer lugar está la higiene de manos, simple pero bien realizada, que tiene un alto impacto. Continuando con el equipo de protección personal, de acuerdo a los contextos de riesgo de exposición a sustancias corporales o a las superficies contaminadas, la utilización de equipos, instrumentos y dispositivos que sean propios de ese paciente colonizado o infectado, la limpieza medioambiental y la disposición de residuos que debe realizarse en forma correcta en este contexto, la manipulación, transporte y procesamiento de la ropa blanca utilizada por este paciente colonizado o infectado, y también no olvidar la salud ocupacional y seguridad del trabajador que está a cargo del paciente colonizado o infectado. La ubicación de los pacientes, idealmente estos pacientes tuvieran que estar en una habitación aislada, no compartiendo con otros pacientes. Y si se dará la situación de salas con múltiples camas, debe existir una distancia mayor a 1 metro para evitar que se compartan objetos entre los pacientes. Como parte de las precauciones de transmisión por contacto, siempre utilizar el lavado de manos, que forma parte de las precauciones estándar, utilizándolas antes y después de colocar el equipo de protección personal. El equipo de protección personal se convierte así como barrera para la adquisición de la aportación de estos gérmenes. Es así que utilizamos guantes para el contacto con el paciente, inclusive para el contacto con las superficies próximas y los objetos del paciente. Obviamente estos guantes deben ser cambiados al alejarnos del entorno del paciente. El uso de bata o sobretúnica que proteja la vestimenta y la superficie del cuerpo de la persona que está acompañando al paciente, ¿verdad? Y también para el transporte de pacientes, limitar a lo estrictamente necesario de tal manera a evitar lo más posible la diseminación de estos gérmenes. Para interrumpir estas precauciones de contacto, algunos expertos recomiendan obtener 3 cultivos negativos de muestras de líquido o tejido corporal de distintos sitios, por ejemplo, hisopado rectal. Como fuimos viendo, las infecciones por gérmenes multiresistentes tienen un alto impacto en la morbilidad y la mortalidad de los pacientes hospitalizados. Y la prevención es el arma más fuerte que tenemos frente a estos gérmenes. Muchas gracias. Así concluye el módulo 5, patógenos relevantes en el ámbito de la prevención y control de infecciones. Pueden consultar la bibliografía disponible en el aula virtual o en la descripción del video. Hasta la próxima. Hagamos un breve recorrido por el aula virtual. Esta cuenta con 3 importantes secciones: las clases grabadas, los materiales de consulta y la evaluación. La capacitación es asincrónica, por lo que los videos de las clases están disponibles las 24 horas en el aula virtual. Haga clic en el módulo de su elección. Podrá visualizar la información básica del módulo en esta sección.
Para reproducir el video de la clase, diríjase a la sección Clase pregrabada. A continuación, despliegue el reproductor y haga clic en el botón de reproducir. Los videos pueden ser visualizados todas las veces que sean necesarias. Detener la reproducción, retrocederla o adelantarla conforme a la necesidad. Una vez finalizada la clase, continúe su formación visitando la sección Materiales de consulta, donde podrá conocer la bibliografía básica del módulo e incluso, en la mayoría de los casos, podrá descargarla. Tómese el tiempo necesario para consultar estos materiales. Tanto los videos de las clases pregrabadas como los materiales de consulta son indispensables para completar con éxito la evaluación del módulo. Para completar la evaluación del módulo, diríjase a la sección Evaluación del módulo. Haga clic y desplegará el formulario. Asegúrese de marcar la respuesta correcta en todos los casos. Aprobar la evaluación de todos los módulos de la capacitación virtual es un requisito indispensable para completar con éxito su formación y obtener el certificado de participación. Gracias por su atención y éxitos en su proceso de formación profesional.